fue un abrazo, una compañía, creo yo, en un momento muy duro y que por supuesto no le deseo a nadie, y creo que parte de ese grito de Ni Una Menos tuvo un poco de eso, ¿no? De decir esto que no le pase a más nadie, que nadie viva lo que mi familia y yo estamos viviendo en ese momento. Podemos acordar en que la violencia de género y los femicidios es la violencia máxima, no tiene que ser tolerada por la sociedad. A 10 años nosotros volvemos a decir, ni una menos, vivas nos queremos, vivas y libres nos queremos, nos sostienen, nos van a seguir sosteniendo las redes feministas. Se cumplen 10 años del primer grito colectivo de Ni Una Menos. En 2015, una mujer moría cada 30 horas a causa de la forma más extrema de la violencia de género, el femicidio. El 3 de junio, más de 50.000 personas se movilizaron en la ciudad de Córdoba, así como en todo el país. 3 mujeres nos cuentan cómo vivieron aquel momento, qué sintieron, qué cambió, qué todavía falta. Porque la lucha continúa y sus voces siguen marcando el camino. Soy Mariana Palmero, soy del colectivo Ni Una Menos Córdoba. En aquel momento nos convocó la necesidad de salir a visibilizar la violencia de género en sus distintas expresiones, en las más terribles como es el femicidio, pero también en aquellas violencias que hoy siguen activas en nuestra sociedad, aquellas violencias más silenciadas y más solapadas. Durante estos 10 años hemos transitado un proceso de aprendizaje, militancia y organización que nos ha llevado a tejer redes con distintas organizaciones feministas y a ser parte del movimiento feminista, no solo de Córdoba, sino también de la Argentina. Bueno, mi nombre es Maru Acosta, soy periodista, locutora, tengo 35 años y soy hermana de Paola Acosta, que fue víctima de femicidio en el mes de septiembre del 2014. Creo que fue una sorpresa y una necesidad, creo que lo podría definir así, porque era una necesidad de hacer algo en pos de lo que estaba pasando en ese momento, que era una noticia tras otra en todo el país, en la provincia, en todos lados, de mujeres que les arrebataban la vida solamente por ser mujeres. Esa bronca, esa indignación, creo que naturalmente hizo que nos tuviéramos que juntar a hacer algo, a alzar la voz, primero en principal, pero también a decir basta, hasta acá llegamos, tenemos que cambiar algo de lo que está pasando. Bueno, mi nombre es Yanel Altamirano, soy profesora en Ciencias de la Educación y milito desde hace como unos 20 años, y en el feminismo y las diversidades milito sobre todo desde el 2015, desde el primer Ni Una Menos. Cuando llega el 3 de junio, que empieza sobre todo mediáticamente a convocarse a que nos organicemos, sobre todo en Buenos Aires, y acá en Córdoba un colectivo de periodistas toma la posta, que había hecho una lectura literaria, me acuerdo, y para empezar a organizar ese 3 de junio que se iba a desarrollar en todo el país. Entonces, bueno, para mí ese encuentro es lo que caracteriza después al movimiento feminista en Córdoba y en Argentina, que es súper plural, y yo de hecho creo que el de Córdoba es mucho más plural que en otros, porque el radicalismo, el PRO, el peronismo, que son como los partidos más grandes de este país, se sentaron en esa mesa a coordinar y a gestionar esa marcha también. Cuando sucedió lo de Paola y mi sobrina, Córdoba yo creo que nos ayudó muchísimo primero a buscarlas y después a pedir justicia por ellas, a reclamar justicia por ellas, porque también en su momento la justicia no supo dar la respuesta adecuada en un comienzo para poder encontrarlas, y hoy creo que mi sobrina está con nosotros a causa de eso, ¿no? De la sociedad que estuvo alerta, que estuvo atenta, que fue solidaria y que principalmente nos acompañó a poder encontrarnos nuevamente con ellas y que hoy el desenlace sea distinto el que tengamos que contar, con una pérdida irreparable, un dolor que nunca va a dejar de estar, que es que Paola ya no nos acompaña, que mi hermana ya no está con nosotros, que le arrebataron la vida de una manera tan cruel, que la arrojaron en una alcantarilla como si fuera basura,
pero con la certeza de saber que ella hasta su último minuto de vida peleó por sus hijos. Y creo que hay que recordarla de esa forma, ¿no? Como una mujer muy luchadora, una mamá muy, muy entregada y sobre todo como una mujer íntegra como ella era y tan dulce, tan buena que hizo que mucha gente que la conocía dijera no se puede tolerar este tipo de actos en nadie. Y eso fue gratificante en un momento de mucho dolor, ¿no? Fue un abrazo, una compañía, creo yo, en un momento muy duro y que, por supuesto, no le deseo a nadie, y creo que parte de ese grito de Ni Una Menos tuvo un poco de eso, ¿no? De decir esto que no le pase a más nadie, que nadie viva lo que mi familia y yo estamos viviendo en ese momento. Yo me acuerdo que mi primer pensamiento fue decir, bueno, vamos a hacer un montón hoy en la calle, porque me encontraba con un montón de gente que decía, yo voy a ir, yo voy a estar, yo te voy a acompañar. Y ese día fue llegar y decir, wow, qué bueno que hay tanta gente acompañando, y creo que fue un consuelo también saber que uno no estaba solo en ese reclamo, ¿no? Una sentía esa compañía, no sé, yo lo digo siempre, como ese abrazo contenedor en decir, bueno, vamos todos a alzar la voz por esto porque no se puede seguir más. Y me acuerdo que esa marcha nosotras quisimos poner una bandera para que la gente se ubique atrás y nada. No solo porque no había práctica de marcha, porque para muchas fue la primera vez que salieron a la calle, sino además porque era tanta la gente que se desbordaba, que no es que la gente fue hasta Colón y General Paz o Colón y Cañada a marchar. La gente bajaba de los edificios y con un cartel o iba al Patio Olmos directo, o donde estaba adhería a esa marcha, era con un cartel, con alguna consigna. Y después, por otro lado, que la consigna haya sido solo Ni Una Menos, y no consignas largas, digo, como que en eso... me acuerdo que hay feministas que nos miraban con desconfianza, como, bueno, pero esto no está diciendo nada. Y en realidad fue muy estratégico que dijera Ni Una Menos, y que a eso Ni Una Menos cada uno le pudiera dar el sentido que quisiera darle. Pasó que la gente se trepaba al escenario para agarrar el micrófono y contar lo que le estaba pasando. O sea, mi nombre es tal, sufro violencia desde hace 5 años, denuncié a mi ex marido, digo, como es real, mucho relato en primera persona, y que ahí nos dimos cuenta que había mucha necesidad de hablar. O sea, ahí explotó. O sea, ahí ese año la gente vio la necesidad de poder salir a la calle. Entonces yo pienso eso, como que no dimensionamos lo que iba a ser, para nada, de hecho. Fue una lucha que nos encontró desde la indignación, desde el hartazgo, pero en todos estos años hemos podido construir una red en la que nos hemos sostenido y en la que en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, nos encontramos trabajando y activando para llegar quizá a situaciones en donde las políticas estatales no llegaron en su momento y hoy mucho menos. Otra cuestión que podemos mencionar en estos últimos 10 años tiene que ver con producto de la lucha, la visibilización de la violencia de género y la toma de conciencia y una visibilización quizás más masiva por parte de la sociedad, de que estamos ante hechos y ante fenómenos que son sociales, no son individuales, no son exclusivos de vínculos particulares, sino que la violencia de género tiene que ver con un modo en cómo nos organizamos y en cómo nos vinculamos y en cómo construimos sociedad. Creo que se puede, ese sería el mensaje, que se puede cambiar la realidad, que si somos muchos empujando para que las cosas cambien, se logra. Hoy hablamos de femicidio y le ponemos palabras concretas a hechos que nos ocurren hace mucho tiempo en la sociedad. Hace 10 años eso no pasaba, había más
de crimen pasional, de dibujar las cosas, y no se nombraba el femicidio como tal para poder responder y prevenir que eso suceda, ¿no? Yo creo que son lamentablemente muertes evitables, y digo lamentablemente porque muchas mujeres perdieron la vida para que nosotros nos diéramos cuenta de eso. Entonces, más que nunca hace falta que sigamos alzando la voz en hoy tal vez una realidad más teñida por los extremos, en una realidad más teñida por el ataque a quienes defendemos que se puede vivir una vida sin violencias y que se puede vivir una vida en donde no tengas que salir pensando si vuelves a casa después sano y salvo. Creo que Paola tuvo un rol fundamental en eso desde el lado de la justicia, porque hoy su caso se estudia como un antecedente en las facultades de Derecho en Córdoba y se demuestra que lo que decíamos que justicia para Paola es justicia para todas es un hecho. Justicia para Paola es justicia para todas, y que el Tribunal Superior de Justicia haya dejado firme el fallo y que haya sentado ese precedente nos garantizó que a quienes perdimos en el camino de esta pelea, los responsables hoy estén pagando la condena que corresponde. En otro sentido, por allí destacando en lo que hemos avanzado en estos 10 años o a 10 años de Ni Una Menos, también tiene que ver con haber podido instalar en la agenda política, en la agenda mediática, en la agenda pública, en la opinión pública, la situación de la violencia de género, la situación de vulnerabilidad de las mujeres en general, de mujeres de distintos sectores en particular, de los colectivos de LGBTIQ. Y efectivamente la batalla cultural o simbólica sobre las violencias de género, las violencias hacia las mujeres, es lo que nos permite trabajar la prevención de la violencia, que para mí es eso lo que hoy... digo, porque hoy vemos que hay políticas que pueden tener sus fallas, pero hay políticas que están intentando dar respuesta a estas situaciones, pero hay que pensar en esa prevención, en qué dispositivos se generan para no llegar a la violencia de género, para prevenir mucho antes, para discutir sobre esas masculinidades que ejercen violencia y qué lugar ocupan en general, porque estamos hablando de violencia hacia las mujeres, qué lugar ocupan los varones en esta situación. Entonces, bueno, para mí es eso, es volver a pensar cómo disputamos culturalmente esto y cómo prevenimos. A 10 años de ese Ni Una Menos, reivindicar nuevamente ese mensaje. No solo desde el hartazgo, porque ese hartazgo ha ido cambiando, ha ido mutando, porque hemos evidenciado y hemos visto logros, sino un mensaje que más bien refuerce aquellas banderas en las que dijimos que es necesario transformar los modos en los que estamos construyendo sociedad. Pero asimismo creemos que no estamos en el mismo lugar, no somos las mismas, y que de esto se haya podido hablar y se siga pudiendo hablar, consideramos que es un avance y quizás un triunfo de estos últimos 10 años. Yo creo que aprendimos un montón de la pluralidad, de que necesitamos poder discutir, construir con otros, con otras y con otros, que tal vez no piensan igual que una, y eso me parece que hay que poder volver a ver cómo lo trabajamos, como poder volver a construir con gente que piensa totalmente distinto, que tal vez no acordamos sobre lo económico, no acordamos sobre un montón de cosas, pero sí podemos acordar, y creo que en eso esa es la disputa que hay que dar, en que podemos acordar en que la violencia de género y los femicidios es la violencia máxima. Creo que es importante seguir firmes. A veces hay épocas que son duras de atravesar, pero ya lo hemos vivido. Esto, quienes estuvimos en el primer Ni Una Menos lo sabemos, y creo que es importante decir que se puede y cuanto más amplia sea esa unidad, esa
ese acompañamiento que yo tanto decía y que tanto rescataba de ese primer Ni Una Menos, mientras más nos enfoquemos en lo bueno que podemos construir para adelante, significa que hay esperanza de que se puede cambiar.